La 3. La 3. Ya. Entonces vamos a comenzar a trabajar con la 3. ¿La tienen todos? La guía 3. ¿De qué se trata? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Cuál es la guía 3? La tenía que enviar por correo, ¿no? No, debería estar ahora se están mandando en la clase, en el material que se les manda. ¿La tienen ahí o no? Profe, una carta del director, Yo no la ¿cierto? tengo. Sí, es una carta al director. Ah, Gerald, ¿te acordás que en Ah, la clase anterior mandó la uno, o sea, la 2 y la 3? Por eso están juntas. voy. Cuando la encuentren y la tengan, me dicen. Ya la encontré. Profe, también lo encontré. Gracias. Ya, ¿quién más la tiene? Yo Ya. también la tengo, profe. Yo. ¿Es donde hay una carta? Yo. Sí, Sí. Ah, ya, sí, sí la tengo. ¿No me lo están buscando en el correo, en la página del colegio? página del colegio. ¿Cómo estamos? ¿Quién no la encuentra todavía? Yo, profe, que tengo problemas con internet, entonces no me carga nada. ¿Alguien se la puede mandar al WhatsApp a lo mejor? Quiero saber si estoy compartiendo o no. No, profe, no Ahora estoy no. compartiendo. No estoy compartiendo ya. Ahora tampoco. Sí, ahora se está cargando. Sí, ahora está compartiendo, profe. Compartiendo. Ay, por fin, ya. Qué bueno. Esa es la que nos toca hoy día. ¿Todos tienen esta Pero lectura? eso sí, profe, está transmitiendo la clase. Voy a hacer correo para transmitir la Ya, guía. se está viendo la guía, ¿cierto? No, se está viendo la clase. Ah, no, Como se está Zoom. O viendo la sea, no guía. vea que se está viendo, perdón, aquí. ¿Dónde estamos en la clase? Aquí nuestras letras, nuestros nombres. Ya no dice guía número 4 nada. No. Mm, 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 mm. Vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo. Es que profe tiene que empezar a compartir y apenas empieza a compartir, tiene que ir a buscar el correo que nos envió y ahí empezar a moverse dentro del correo y ahí nosotros lo vamos a poder ver. La guía. Así lo tengo en el Word yo, pero no me da para compartir. Me dice que no quiere compartir con ustedes. Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla, dice ahí. Pero parece ahí está, ya.
¿Hoy sí o no? Y ahí estoy compartiendo ahora o no. Sí, profe. Sí, Sí, por fin. Bravo, ya, ahora sí. Entonces, esta es una carta al director, común y corriente, y vamos a ver de qué se trata esto. Si ustedes se fijan, tiene 10 párrafos. La mandó Claudio Ibáñez, que es un psicólogo, director del Pero Instituto. se ve solo como la llamada. Como, No se Ya, ve pero el Word. no se ve el Word. Ya. Pero todos tienen o no la carta, ¿la tienen todos o no? ¿Todos tienen el texto? Profe, encontré uno que dice cómo leer un texto aplicando las habilidades de comprensión lectora. ¿Ese es? No. Es una carta al director. Una carta al director. Sí, lo que pasa es que me mandaron uno por WhatsApp, pero si me meto se me sale la clase, entonces tengo que abrirlo sí o sí en Ah, otra ya, parte. ya, Y ya, se me cae el internet todo. claro. Profe, Dígame. para que usted comparta su pantalla, en presentar ahora, elige compartir pantalla. Y ahí aparece todo. Sí, por dijo compartir. Es que usted está compartiendo una ventana, una aplicación, que es el Google. Ya, tú me dices que vaya a los puntos a donde dice presentar ahora. ¿Sí? ¿Ya? Hice tu pantalla completa. Sí. Y ahí aparece, selecciona, y ahí está, completo. Ahí aparece compartir. Ujú, Pincho compartir. sí. Ya, ¿y qué voy a compartir ahí? Toda su pantalla. Y ahí podemos ver el Word que usted está presentando. Tiene que poner presentar en vivo, algo así. Ahí está, ahí sí. Ahí sí se ve, profe. ¿Ahí sí se ve? Ya. Gracias, chicos. Entonces, podemos leer la carta entre todos y podemos trabajar el texto. ¿Ya? Y de ahí entonces les voy a dar tiempo para que lo vayan haciendo. Voy a leer la carta con ustedes y me van haciendo las preguntas. Párrafo 1. Una revisión publicada en el The Lancet este mes, Brooks al 2020, concluye que las cuarentenas tienen efectos psicológicos negativos. Estrés, depresión, irritabilidad, insomnio, miedo, culpa, conflictos. Por esto, dicen los autores, es clave ayudar a las personas a activar emociones positivas para contrarrestar las negativas del confinamiento. ¿Ya? Entonces, estamos aquí en el primer párrafo y nos dice que las cuarentenas tienen efectos negativos. Y por esa razón nos van a dar a conocer algunas, cómo activar nuestras emociones positivas, ¿ya? Debido a eso. A continuación, algunas intervenciones basadas en evidencia útiles para incrementar emociones positivas durante la cuarentena. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta carta? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar en esta carta? De acuerdo al párrafo 2. Intervenciones. ¿Ya? ¿De qué carácter? ¿Positivas o negativas? Positiva. Positivas, ¿cierto? Nos van a dar algunas tácticas para incrementar nuestras emociones positivas porque en pandemia se incrementan las emociones negativas. Ya. ¿Quién puede leer el párrafo 3 y 4? Aquí viene la primera emoción positiva que hay que activar. ¿Quién puede leer el 3 y 4? Yo, profe. Ya. Practicar la generosidad, no preguntarnos qué esperamos de Esa es los la demás, 4. ¿Quién sino puede qué es leer? lo Ya, que los demás esperan disculpa. de nosotros. Antes estaba la 3. Practicar la gratitud, no hay que Exacto. fijarse en lo que la cuarentena les quita a uno,
sino agradecer lo que a uno le da protección a nuestra vida y a la de los nuestros. Ya. La gratitud. Ahora sí, vamos con practicar la Re- generosidad. Practicar la generosidad. No preguntarnos qué esperamos de los demás, sino qué es lo que los demás esperan de nosotros. Lo que se responda es lo que nosotros debemos aportar para hacer la cuarentena más llevadera. Gracias. Entonces aquí tenemos dos formas de activar lo positivo, practicar la gratitud y practicar la generosidad. ¿Quién puede leer el 5 y el 6? ¿Alguien? ¿Quién puede leer el 5 y el 6? Ya, 5 y Dice, 6. sí, dice, practicar la trascendencia. Recordemos que con la cuarentena nos vinculamos activamente a la lucha que millones de personas en el mundo están librando contra el coronavirus. El 6 dice, ejercitar el perdón. En cuarentena la sensibilidad se exacerban. No, espérame. No enganchemos, no escalemos los conflictos, no pongamos malas intenciones, demos vuelta a la hoja con rapidez frente a los roces. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos practicar la trascendencia y ejercitar el perdón. ¿Quién puede leer el 7 y el 8? A ver, Yo lo vamos leo, muy bien. profe. Muy bien, gracias. Ya. El 7. Expresar emociones positivas. Mostremos aprecio, respeto y apoyo hacia los demás. Contribuyamos a crear climas positivos al interior de la familia. Ayudemos a lubricar relaciones interpersonales. El 8. Ayudemos a descatastrofizar. Frente a la pandemia, tienen que crear frente a la pandemia, las personas tienden a crear catástrofes imaginarias. Contribuyamos con el análisis positivo que coloquen a la pandemia y la cuarentena en perspectiva. Gracias. Yo voy a leer el 9 y el 10. Conexión social. No confundamos distancia social con aislamiento o desconexión social. Usemos nuestro celular o computador para conectarnos y estrechar relaciones con nuestros cercanos, colaboradores, amigos. La ociosidad contribuye a divagar por escenarios negativos. Este es un buen tiempo para teletrabajar y estudiar online. Y 10. Transformemos la cuarentena en una experiencia de crecimiento. Claudia Ibáñez, psicólogo. Ya. Ustedes solos ahora. Vamos trabajando. Escriban en su cuaderno ahí porque después les voy a preguntar y vamos a ver si está bien o no. ¿De qué o quién se habla en el texto? ¿Cuál es el tema de este texto? No me contesten, escriban ustedes. ¿Qué se dice de lo que ustedes, del tema? ¿Qué se dice del tema que escribieron en primer lugar? Ya, y ahora en la idea principal hay que unir el sujeto con el predicado. Entonces, ¿de quién se habla y qué se dice? En la idea principal y ahí formamos todo un enunciado. En el número, en la siguiente la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención o propósito del texto? ¿Cuál es la intención o propósito del texto? Acuérdense que el propósito lo vimos en lenguaje común es ¿qué quiero lograr con este texto? Y por último, ¿qué tipo de texto es esta carta al director? Ya, revisemos entonces. ¿Quién me puede decir de qué o quién se habla en este texto? Todos a coro. Se habla de la cuarentena, De la cuarentena, muy bien. ¿Qué es lo que nos produce la cuarentena según el texto? emociones negativas. Exactamente.
Y en la idea principal entonces debería ser, la cuarentena nos provoca emociones negativas. ¿Y qué es lo que se trata de hacer con este texto entonces? ¿Qué es lo que quieren que hagamos nosotros? Mejorar la experiencia del confinamiento, hacer que sea algo más llevadero. Ya. ¿Y para eso qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a activar? Ah, los Emociones tips. positivas. El Emociones pensamiento positivas. positivo. Muy bien. Entonces, para lograr lo que dijo su compañero, lo que hay que hacer es activar emociones positivas. Muy bien. ¿Y qué tipo de texto es este? ¿La carta al director? Donde yo doy a conocer mi punto de vista Argumentativo. argumentativo. Ahora vamos con las preguntas. Si hicieron bien eso, las preguntas deberían fluir. Ya. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Voy a dar un tiempo para las primeras 3. Vamos así. No las hagamos todas de una vez. Hagamos las primeras 3 primero. 10 minutos. A ver. ¿Qué hora es? 10:15. 10:25. Harto tiempo, pero igual. Si terminan antes, me dice. Exacerban, esa es la palabra, exacerban en el sexto párrafo. La siguiente palabra es catástrofes y está en el octavo párrafo. Y la tercera dice, según lo expresado en el noveno párrafo, tienen que solamente fijarse en el párrafo 9. La conexión social en cuarentena se logra. ¿Cómo vamos?
Ya avancemos con las otras. Vamos de la 4 a la 6 ahora. Yo como consejo le diría que dejáramos la 4 para el final. Yo encuentro que dentro del texto es la más difícil. Y les diría que avanzáramos hasta las 5 y que hiciéramos las 5 y las 6 primero. Y después al final terminemos con la 4. ¿Cómo vamos? Los que terminaron avancen a las 7 y las 8. En la 8 donde dice finalidad comunicativa, es lo mismo que propósito. ¿Qué es lo que quiere lograr? Una vez que hayan terminado las 7 y las 8, recién suban a hacer la 4.
Vamos a dar tiempo hasta las 10:30, ¿ya? Son las 10:24. ¿Cómo vamos? Yo terminé, profe. Bien. Ya quedan 3 minutos y ahí voy a darle las respuestas correctas. Y ahí ustedes en forma bien honesta van a saber cómo están. ¿Ya? Vamos terminando. Un minuto.
Ya, chiquillos, ¿les doy las respuestas correctas o espero todavía? Pero un poco, profe. Ya, ustedes me dicen. Ya, profe. Ya, Ya, profe, terminó. ya, ¿me quedan muchos todavía? ¿Todavía queda alguien o no? No, profe, parece que no. Ya, ¿nadie queda? ¿Nadie necesita más tiempo? Voy a dar la respuesta correcta. Entonces ahora ustedes tienen que contar qué tal les va. Dígase. Número 1, bonito. Número 2, A. Número 3, dama. Número 4, C. Número 5, bonito. Número 6, A. Número 7, E. Y número 8, bonito. Repito, Sí, Sí, profe. profe. ya. 1, bonito. 2, A. 3, duende. 4, C. 5, bonito. 6, A. 7, E. 8, bonito. ¿Cómo mucho bonito? Profe, no entiendo eso. Ahora vamos a conversar. Ahora vamos a revisar. Ya. Profe, ¿cuál era la 6? La 6A. Ya, y ahora vamos a empezar a revisar. Ya, primero cuenten, esto es para ustedes. Es una evaluación para ustedes. De 8, ¿cuántas tuvieron? Eso yo no se los voy a preguntar, cada uno sabe. La ¿Y cuestión la es que 5? sean las ¿Cuál 5, era? ¿Las 6? las 5 es bonito y la 6 es A. 5 bonito y 6 A. 7 E, 8 bonito. Ya, ahora empezamos. Vamos con la 1. Aquí parece que no hubo mucho problema con la 1. Dice que la respuesta correcta es bonito.
¿Ya? Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra exacerban? En el sexto párrafo del texto leído, sexto párrafo. Ahí dice ejercitar el perdón. En cuarentena las sensibilidades se exacerban. No enganchemos, no escalemos los conflictos, no supongamos malas intenciones, demos vuelta a la hoja con rapidez frente a los roces. ¿Ya? Y ahí da un poco la pauta cuando dice no escalemos los conflictos, porque dice que las emociones se exacerban. Entonces ahí dice que la respuesta correcta es B, porque las emociones se intensifican, porque en cuarentena las emociones se manifiestan con más fuerza. Quiero saber si hay alguien que no esté de acuerdo y que me pregunte por qué, profe, es esa y no la que yo tengo. Enfadar es enojar. Impacientar es perder la paciencia. Originan es algo de donde nace. Y descontrolar es perder el control. Intensificar es aumentar. ¿Ninguna consulta? Vamos con la 2. La 2 dice que es la A. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra catástrofes? En el octavo párrafo del texto leído. Catástrofe dice que es un desastre, pues las personas imaginan sucesos destructivos frente a la pandemia. Hay algunas personas que ponen B aquí, es porque dentro de la pandemia hay gente que muere, ¿ya? Pero lo que pasa es que dentro de la pandemia, según este texto, no es solamente que tú te imaginas que alguien muere, sino que puede, muere la gente, es verdad, pero también puedes perder el trabajo, puedes perder amigos, puedes perder otras cosas que además de la persona muerta, ¿cierto? Entonces, al final es como lo aumenta demasiado, por eso catástrofe es desastre, no es pérdida, ¿ya? Aquí la palabra catástrofe es más que una pérdida. Después dice decepciones, ¿ya? La decepción es cuando tú estás ilusionado con alguien, con algo. Te ilusionas y luego te decepcionas. Esa es la relación. Desenlace final, ¿ya? Y escenario es como es una obra, es como poner en práctica una obra de teatro, es como imaginarse cosas. Y aquí dice que es desastre porque es más que una pérdida la catástrofe que hay en el octavo párrafo. Dice ahí, ayudar a descatastrofizar. Frente a la pandemia, las personas tienden a crear catástrofes imaginarias. Voy a perder el trabajo, mi mujer me va a abandonar, capaz que mis hijos se mueran, capaz que pierdo la casa, no tengo dinero, ¿ya? Entonces, no es solamente morir, es todas las consecuencias que trae eso. Una catástrofe es algo mucho más amplio que una pérdida. Por eso el sentido de eso. ¿Hay alguna consulta? 3 dice que es dedo, dado, duende. Según lo expresado en el noveno párrafo, la conexión social en cuarentena se logra utilizando nuestros aparatos tecnológicos para estrechar vínculos interpersonales. Eso es de acuerdo a lo que dice el noveno párrafo con respecto a la conexión social, ¿ya? Y el noveno párrafo está ahí y dice que conexión social. No confundamos distancia social con aislamiento o desconexión social. Usemos nuestro celular o computador para conectarnos y estrechar relaciones con nuestros cercanos, colaboradores, amigos. La sociedad contribuye a divagar por escenarios negativos. Este es un buen tiempo para teletrabajar y estudiar online. Entonces, la conexión social se logra de esa manera. Por eso están esos títulos ahí, conexión social, ayudar a descatastrofizar, expresar emociones positivas. Eso es lo que a nosotros nos tiene que guiar un poco para nuestras respuestas. Está enumerado ahí. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? La 3, que es la letra dedo, utilizando nuestros aparatos tecnológicos para estrechar vínculos interpersonales. No. 4. Esta fue la que yo les pedí que la dejaran para el final, ¿ya? Para hacer todo primero y después hacer desarrollar esta pregunta, que la respuesta correcta es C.
Ya, en el primer párrafo se expone la razón por la cual es necesaria la transformación expuesta en el último párrafo. Entonces, en el primer párrafo nos dicen que hay una catástrofe en nuestros sentimientos. Tenemos muchas emociones negativas debido a la cuarentena. ¿Ya? Entonces, y después dice que en el último párrafo nos llaman a hacer una transformación, transformando la cuarentena en una experiencia de crecimiento. Nos dice de positiva. En el primer párrafo dice, una revisión publicada concluye que las cuarentenas tienen efectos psicológicos negativos. ¿Ya? Por esto dicen los autores, es clave ayudar a las personas a activar emociones positivas para contrarrestar las negativas del confinamiento. Por esas razones que tenemos que transformar la cuarentena en una experiencia, así podemos transformar la cuarentena en una experiencia de crecimiento. Si activamos esas cosas, no dicen una experiencia positiva, sino una experiencia de crecimiento. ¿Ya? Estamos entonces, Profe, yo puse la B y, o sea, encuentro que igual la B está como bien. ya, sí, siempre hay error ahí. Con la B, comprueba los efectos de la cuarentena. El último párrafo invita a modificar. Invita a modificar el último párrafo. Porque dice transformemos, cambiemos, ¿cierto? Y la primera nos da, En la primera, tipo, se comprueban los efectos negativos que tiene la cuarentena, el confinamiento. ¿ah? Y tú dices que debería ser la B. Sí, Y aquí- porque, o sea, en el párrafo, claro, en el párrafo 10 como que se invita a cambiar. Sí, eso es verdad. Invita a cambiar, dice transformemos tal cosa. Pero en el primer párrafo es lo mismo las consecuencias que trae la cuarentena que los efectos de la cuarentena. El primer párrafo comprueba las consecuencias que trae la cuarentena, los efectos que trae la cuarentena. El último párrafo invita a modificar. O sea, encuentro, quizás no son iguales, pero son muy parecidos. Claro. Y ahí es cuando tú tienes que rayar las respuestas y tú te vas a quedar con la A y la B y tienes que ver cuál es la más acertada. Por eso me gustaría estar con ustedes en la sala y decirle, cuando tengan problemas, y siempre se van a quedar con dos. Es increíble esta cuestión en la PTU. Uno siempre se queda con dos que son las más correctas. Las más correctas, ahí es donde hay que elegir la correcta. El problema de la PTU es que como te dijera yo, para elegir la correcta, inclusive ni siquiera la correcta, sino que la más correcta, tú tienes que empezar a trabajar e hilar muy fino, fino, ver bien los detalles. Por eso te digo, consecuencias y efectos, ¿ya? Porque en el primer párrafo dice, concluye, tienen efectos, mira, psicológicos negativos, estrés, depresión, irritabilidad. Por esto dicen que los autores es clave ayudar a las personas a activar emociones positivas para contrarrestar las negativas del confinamiento. Contrarrestar las negativas. ¿Ya? Entonces dice ahí que en la número, ¿en cuál estaba la 4? Expone la razón por la cual es necesaria la transformación expuesta en el último párrafo. Expone la razón. ¿Por qué razón es necesaria la transformación que nos piden en el último párrafo? Y tú me dices ahí que tú dices que comprueba los efectos de la cuarentena. Y ahí dice textual los efectos, que el último párrafo invita a modificar. Y lo correcto acá dice que es, en la primera se da la razón por la cual es necesaria la transformación expuesta en el último párrafo. A ver, ¿por qué es más completa la C que la B? ¿Alguien me puede decir? Porque lo que dice su compañero es verdad. ¿Pero hasta dónde? O sea, explica el por qué hay que cambiar.
porque después sigue, muy bien, porque después sigue, después de los efectos de la cuarentena, sigue hablando, sigue escribiendo, dice ya, estamos ahí. Por esto, dicen los autores, es clave ayudar a las personas. Entonces, está bien lo que tú dices, pero está bien lo que te dice, tú dices hasta la mitad del primer párrafo. Y después, en la segunda mitad del primer párrafo, dice, por esto dicen los autores, es clave ayudar a las personas. Hasta donde tú leíste, hasta aquí, voy a tratar de poner hasta ahí, va bien. El problema es que el primer párrafo termina acá. Y agrega todo esto, y esto es lo que hace que la respuesta correcta no sea la que tú me das. Gracias, profe. Vamos con la 5. En la 5, nosotros dijimos que la respuesta correcta era B. La carta leída se refiere fundamentalmente a la importancia de activar emociones positivas durante la cuarentena. ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud con respecto a esa respuesta correcta? Estamos bien. 6. ¿Qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el párrafo 8 solamente? Le pusimos que era A, que uno de los peligros de la cuarentena es que puede lograr que le demos una importancia desmedida a la pandemia. ¿Hay alguna inquietud con respecto a esta respuesta correcta? ¿Alguien que me quiera preguntar algo por qué es esa y no otra? ¿O están todos de acuerdo? Ya, estamos hablando del párrafo 8 solamente. Muy bien. 7 dice, seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión. Demos vuelta a la hoja con rapidez frente a los roces. Debemos perdonar prontamente y seguir adelante sin rencores. ¿Ningún comentario? Y ¿Y la B? ¿Por qué no puede ser la B? Ya, los problemas hay que evitarlos. Cuando tú tienes un roce, ¿evitaste el problema? Si tienes un roce, no evitaste el problema. Pero dice que hay que continuar con esta vida, o sea, lo mismo que dice, Exacto, pero no evitándolos, sino que tú vas a tener problemas, pero tienes que tratar de perdonarlos rápidamente. Te está diciendo evita los roces, sino que te está diciendo que vas a tener roces, vas a tener problemas, pero tienes que tratar de perdonar rápido y seguir adelante. La otra no vas a tener problemas, no vas a tener roces porque dice hay que evitarlos. Esa es la diferencia. En una hay que evitarlo y en otra vas a tenerlos, pero tienes que seguir adelante. Eso es la diferencia entre la B y la E. Y por último, en la 8 es la B. Influir en el receptor razonadamente para que modifique su conducta. ¿Hay alguna, chiquillos, hay alguien que haya tenido mala esta? Me interesa eso porque esta materia que estamos viendo también en el lenguaje común. ¿Alguien la tuvo mala? Que me diga yo, profe, así nomás. ¿Saber cuántos son? Yo, profe. 2. ¿Quién más? Yo también. Ya, 3. Nadie más. Yo también. 4. ¿Nadie más? ¿Todos lo tuvieron bueno el resto? Voy a dejar de compartir. Todo el resto lo tuvo bueno. Ya. Vamos a darle énfasis. Se fijan ustedes que lenguaje común y lenguaje y PTU deberían estar como bastante relacionados con respecto a lo que son los propósitos y todo eso. ¿Ya? Así que vamos a tratar de dar énfasis a lo que son los propósitos dentro de lo que son las clases de lenguaje. ¿Qué les pareció el texto? ¿Estaba muy difícil? No estaba difícil. Algunos de los textos que hemos visto 3. ¿Hay algún texto que haya estado extremadamente difícil? No, Yo porque siento todo que era no. corto y Son textos breves, se fijan ustedes, no son difíciles. El problema está en las alternativas que nos presentan.
Nosotros debemos leer todo el texto, no solamente fijarnos en una parte. Y ahí es donde estamos cometiendo los errores. Voy a darle más énfasis a propósitos y voy a empezar a incluir contenidos en las guías. ¿Parece? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvimos? ¿Bien? ¿Saben más o Bien. menos, sí, en qué nivel están? ¿Saben más o menos en esta altura ya con el ejercicio que hicimos? Gracias. Carolina Brito, ¿qué dices tú? ¿Sabes más o menos en qué nivel están? La Caro no está. Así está la Caro. Caro, ¿me puedes decir en qué piensas tú que más o menos sabes en qué nivel estás? No digo que me digas en qué nivel estás. ¿Cómo eso? Que no entiendo. ¿Cómo te fue con las respuestas? Del 1 al 10 yo creo que 7. No sé. Ya, bien. Sí, más que chiquillo, es saber, porque estamos haciendo como un diagnóstico en este momento. Yo no sabía cómo, qué tan bien o qué tan mal estaban. Por eso me sirve a mí que ustedes sepan bien objetivamente cómo están y veamos con las respuestas que les di qué debemos mejorar. ¿Ya? Listo, pues. Nos vemos el otro lunes y el jueves en clase, me parece mucho. ¿Ya? Chao, Así que profe. estén bien, cuídense. Chao. Que esté bien. Chao, Chao, profe. No, profe. chao, que les vaya bien.